Mira, llevamos varios años de análisis del sistema de prensa cubano. No es nuevo en el ámbito de la Unión de Periodistas de Cuba y del sistema de prensa de Cuba el estudio, el análisis, el debate sobre el modelo de prensa cubano. Los congresos de la UP, los debates al interior de la organización a lo largo de estos años han sido foros para analizar cuál es vamos a decir, la naturaleza del sistema de prensa de Cuba, del sistema de prensa que se construyó en Cuba después del triunfo de la revolución. Y nosotros estamos diciendo que estamos comenzando a vivir la transformación más profunda del sistema de prensa de la revolución después de que se fundara ese sistema tras 1959, o sea, tras el momento inicial del triunfo de la revolución. O sea, hay que entender que la revolución cubana triunfa en el momento en que existía el campo socialista. El modelo de prensa de los países socialistas fue el gran referente, vamos a decir, de la construcción del modelo nuestro. Con independencia de que no se copió todo, vamos a decir, mecánicamente del modelo de prensa soviético o de Europa del Este, pero sin embargo, muchas de las características del modelo de prensa socialista de la Unión Soviética y de Europa del Este se insertaron en el modelo de prensa cubano de la revolución. O sea, ahora estamos hablando de dos cosas. Primero, tenemos que superar las deformaciones del modelo de prensa heredado del socialismo del siglo XX y a la vez construir un modelo de prensa que se parezca al siglo XXI, o sea, a las características del modelo de prensa y del modelo de comunicación que hay que construir a partir del desarrollo de las nuevas tecnologías. O sea, ha habido una transformación enorme en los modelos de prensa y de comunicación a partir de Internet, de la aparición de las redes sociales. O sea, eso ha obligado a un giro de 180 grados en todos los sistemas de comunicación y, por supuesto, de los sistemas de prensa del mundo. Entonces, nosotros tenemos dos desafíos. Uno, superar las deformaciones del modelo de prensa del siglo XX, que heredó el modelo de prensa de la revolución, y dos, a construir un modelo que, superando esos problemas del modelo socialista, a la vez incorpore las posibilidades, las ventajas, las características que nos permite el desarrollo de las nuevas tecnologías. Fidel decía en Cuba, cuando comenzó a desarrollarse Internet y empezó a introducirse Internet en el mundo, mucha gente tenía mucho temor con el desarrollo de Internet, con el desarrollo, la introducción en Cuba de Internet, la introducción de las nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones. Y en el 7º Congreso de la UPEC, Fidel dice algo que es extraordinario, ¿no? Lo cual expresa, vamos a decir, el pensamiento adelantado de Fidel. Fidel dice que Internet había sido creado especialmente para nosotros, pero eso no lo entendían todos en Cuba. O sea, eso lo entendía Fidel y lo entendía una parte, vamos a decir, del liderazgo de la revolución y del sistema institucional de la revolución, pero no lo entendía todo el mundo. Entonces, aquí hubo precauciones, aquí se demoró en llegar a Internet, precisamente por eso, en desarrollar Internet. En aquel momento, incluso Fidel ya plantea empezar a darle, no solo a desarrollar los medios, ¿no? A introducir las nuevas tecnologías, la computación. En aquel momento todavía no estaban desarrolladas las redes sociales, pero sí introducir Internet, los sitios digitales de los medios de prensa y otras cosas. Y Fidel plantea la necesidad incluso de darle
computadoras a todos los periodistas del país y que los periodistas tuvieran acceso a Internet y tuvieran la posibilidad de desarrollar contenidos para las redes. O sea, Fidel veía muy claramente que Internet era una gran oportunidad para las fuerzas revolucionarias y de izquierda. Aún hoy hay un debate internacional importantísimo sobre eso. O sea, casi siempre desde la izquierda miramos con ojeriza o miramos más la parte negativa de Internet y de las redes sociales. Pero pocas veces analizamos o debatimos sobre las posibilidades que nos dan Internet y el desarrollo de las nuevas tecnologías. Y yo creo que la izquierda, los movimientos emancipadores del mundo no pueden estar al margen del desarrollo de las nuevas tecnologías. Incluso cuando se estudia el marxismo, el desarrollo del marxismo, comprenderemos que la teoría marxista se desarrolla, evoluciona a partir del análisis de las condiciones objetivas de su época. Nosotros no podríamos ignorar para el desarrollo de la revolución en Cuba y para el desarrollo de los proyectos de izquierda en el mundo, las oportunidades y las posibilidades que nos dan las nuevas tecnologías, con independencia de que nosotros también tengamos comprensión de los peligros, vamos a decir, las amenazas que eso supone. Vamos a decir que nosotros estamos entre esos dos desafíos en la Cuba actual. En una Cuba actual que casi todo el mundo conoce que está en lo que podríamos llamar, los especialistas incluso llaman así, la fase aguda de una guerra comunicacional, pero que no es solo comunicacional. O sea, es una guerra integral contra el país, en lo económico, en lo político, en lo ético, en lo filosófico, en otros terrenos. O sea, el país está viviendo una agresión integral. Y por lo tanto nosotros tenemos que defender el proyecto político de la revolución en ese contexto tan, vamos a decir, tan delicado, tan complicado. Entonces, el sistema de prensa del país, nosotros hemos defendido desde la UPEC, en los debates nuestros, desde los estudios de la academia, en otros espacios, que nosotros tenemos que construir un nuevo modelo de prensa pública para el socialismo. Eso quiere decir que tenemos que superar el modelo de prensa de Estado. Hay un estudioso muy importante cubano que se llama Julio García Luis, doctor en ciencias, un importante investigador. Es el investigador más importante de la relación entre prensa y poder en Cuba después del triunfo de la revolución. Y Julio García Luis hace un estudio muy profundo que terminó en una tesis de doctorado en el que él fundamenta muy profundamente cómo se nos introduce en el sistema de prensa de Cuba el modelo de prensa de Estado que viene vamos a decir, de la construcción socialista del siglo XX. Entonces, tenemos que superar ese modelo, o sea, las características del modelo de prensa de Estado del siglo XX y a la vez introducirle al modelo que vamos a construir todas las posibilidades y ventajas que nos darían las nuevas tecnologías en el siglo XXI. Vamos a decir, ese es el desafío principal. Nosotros hemos dicho que para la construcción de ese modelo se requieren como 3 pilares básicos. Un primer pilar sería la construcción de un nuevo tipo de relación entre el sistema de instituciones públicas, incluyendo el Partido Comunista, en el caso de Cuba, el Partido Comunista de Cuba, y el sistema de prensa. Un segundo pilar sería la construcción de un nuevo modelo de gestión editorial del sistema de prensa, que por supuesto tiene que dejar las prácticas esencialmente analógicas que heredó del siglo XX y tiene que expandirse hacia Internet y las redes sociales. O sea, aunque la palabra parezca un poco contraria a los principios de izquierda y revolucionarios, tenemos que, desde la izquierda y desde la Revolución Cubana, aprender a colonizar Internet. Y un tercer pilar sería la construcción de un nuevo modelo de gestión tecnológica y de ciencia e innovación,
uno de los terrenos más innovadores, más cambiantes, más revolucionarios de los últimos años es precisamente el sistema, las tecnologías de la información y las comunicaciones, que no solo están planteando un cambio en el sistema de prensa, están planteando un cambio más amplio. Los estudiosos dicen que se trata casi de un cambio antropológico. El sistema de prensa de Cuba tiene que adaptarse y adaptar sus condiciones y sus mensajes y la construcción de contenidos a ese nuevo escenario. Y más o menos esa es vamos a decir, los tres pilares de la construcción del nuevo modelo. Ahora, fíjate, nosotros en el año 2019 aprobamos una nueva constitución. Fue un debate muy amplio, muy rico, aunque en el mundo prácticamente no se habla de eso. En Cuba, para aprobar cualquier norma legal o disposición normativa, lleva un proceso de discusión muy amplio que casi siempre se ignora cuando se habla de Cuba. Y la nueva constitución, la constitución del año 2019, recogió entre sus postulados que el sistema de prensa cubano, o sea, los medios de prensa de Cuba, tenían que ser propiedad pública o de las organizaciones políticas y demás. Hay un concepto de Julio García Luis, ese especialista del cual te hablaba anteriormente, que plantea, refiriéndose al tema de la libertad de prensa, que es un tema muy discutido, muy abordado entre nosotros y fuera de Cuba, por supuesto. El tema de la libertad de prensa. Julio García Luis planteaba que la libertad de prensa es el derecho de la sociedad organizada a tener medios. La Constitución aprobada en el año 2019 en Cuba establece que los medios fundamentales de comunicación será propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas y demás. Después viene la ley de comunicación, que también fue un enorme debate en Cuba. Fue tanto el debate sobre la ley de comunicación que se convirtió en la tercera norma jurídica, vamos a decir, fundamental de este país, más discutida después de la Constitución de la República. Se discutió tanto la ley de comunicación en Cuba como la propia Constitución o el Código de la Familia, que fue también una disposición legal de los últimos años muy debatida en Cuba, entre otras cosas porque reconocía el derecho al matrimonio homosexual y otras cosas que también han sido de mucha polémica y mucho debate. La ley de comunicación aprobada en el año posteriormente, después de la Constitución, para mí, uno vamos a decir, de los fundamentos más importantes de esa ley es que establece que los medios deben formar parte de los mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones públicas a los ciudadanos. Eso es una distinción muy importante con cualquier otro sistema de prensa del mundo. Recordemos que lo prevaleciente, vamos a decir, lo común en el mundo de hoy es la existencia de medios privados de prensa. O sea, y casi se convierte en el análisis contemporáneo una paridad entre la existencia de medios privados y la existencia de libertad de prensa y de libertad de expresión. Eso es, vamos a decir, lo común en el análisis contemporáneo de cualquiera de estos temas. La realidad es que la ley nuestra da una distinción que yo creo que debería estudiarse en el mundo, por lo menos con los que están apostando a cambiar este mundo y su injusto orden comunicacional global, ¿no? Y su injusto orden comunicacional al interior de los países. O sea, la ley de comunicación nuestra plantea como uno de sus principios esenciales que la prensa tiene que formar parte de los mecanismos de control social y de control popular. Cuando lo común en cualquier otro lugar es que la prensa forme parte de los mecanismos de control político
Cualquier sociedad tiene distintas formas de control. Tiene mecanismos de control jurisdiccional, tiene mecanismos de control, vamos a decir, militar, tiene mecanismos de control de otras naturalezas, incluyendo el control popular. Pero vamos a decir, el aspecto más relegado de cualquier mecanismo de control social en el mundo son los mecanismos de control popular. En una revolución como la cubana, que es una de las grandes revoluciones populares del siglo XX, que lleguen al siglo XXI, yo creo que es muy importante que nosotros recogiéramos constitucionalmente y recogiéramos también en la ley de comunicación que lo más importante en una revolución son los mecanismos de control popular. Porque tendríamos que estudiar y analizar lo que pasó con las experiencias de construcción socialista del siglo XX en la URSS y Europa del Este. Se constituyó una élite burocrática por encima de los intereses populares. Entonces, que la Revolución Cubana preserve eso, establezca como principio la defensa de los intereses populares y el control del pueblo sobre el ejercicio de las funciones públicas de las instituciones, yo creo que es una de verdad, lo pienso así con honestidad, una de las distinciones más importantes de la Constitución nuestra y de la Ley de Comunicación aprobada posteriormente. ¿Qué has pensado cuando has leído en estas últimas semanas que ha habido medios digitales en temática cubana que han decidido despedir a 15 personas de su plantilla y a varias decenas de colaboradores freelance porque han dejado de recibir el 50% de su presupuesto que procedía de una agencia del gobierno de Estados Unidos? Mira, el financiamiento de la comunicación contra la revolución no es nuevo. Recordemos que cuando se produce la invasión por Bahía de Cochino, nosotros no le decimos Bahía de Cochino, le decimos Playa Girón. Lo primero fue, ¿cómo es?, la manipulación comunicacional. Y en aquel momento ya Estados Unidos había ido creando, ahí se hizo por Radio Swan, era una emisora que ya había financiado el gobierno de Estados Unidos para hacerle oposición a la revolución. O sea, casi desde los momentos iniciales de la revolución comienza el financiamiento del gobierno de Estados Unidos a proyectos comunicacionales, periodísticos, contrarios al proyecto político de la revolución. Después, ya casi la gente se olvida de eso, pero recordemos que con dinero de los contribuyentes de Estados Unidos se fundan Radio Martí y Televisión Martí. O sea, y se inventó de todo para que Radio y Televisión Martí se escucharan y se vieran en Cuba. Porque Cuba, por supuesto, defendiéndose, utilizó, distintos mecanismos para hacer imposible la entrada de las señales de Radio y Televisión Martí a Cuba. Recuerdo el 7º Congreso de la OPEC, que ya se había inventado la famosa Radio Martí, por supuesto, ofendiendo el ideal patriótico nacionalista de José Martí, que Fidel nos contaba cómo, tratando de interferir las señales de Radio Martí, en algún momento habíamos interrumpido las comunicaciones de casi todo el norte de América, o sea, de Estados Unidos y de Canadá, interfiriendo las señales de Radio y Televisión Martí. Después, en los últimos años, Radio y Televisión Martí, por supuesto que han migrado a los espacios nuevos, ¿no?, creados por las posibilidades de las nuevas tecnologías. Están ahora en las redes sociales, o sea, están más accesibles
a los cubanos, porque los americanos en aquel momento inventaron hasta un globo aerostático que lo levantaron por allá para que se viera la señal de televisión Martí en Cuba. Todo eso casi hizo imposible que se vieran y se escucharan radio y televisión Martí en Cuba, aunque se escuchaba en algunos lugares del país. En el 7º Congreso del UP, del que yo te hablaba, Cuba comienza a desarrollar la radio local, sobre todo las radios municipales, para tratar de interferir la entrada de las señales de Radio Martí a Cuba. La radio municipal, o sea, la radio local en Cuba está asociada especialmente al intento de la revolución en Cuba y de impedir la entrada de Radio Martí en el espectro radioeléctrico nacional. En ese congreso, 7º Congreso, un congreso muy importante con la presencia de Fidel, se hicieron, vamos a decir, el diseño, ¿no? De alguna manera del desarrollo de la radio local en Cuba para impedir. Y eso a la vez contribuyó al desarrollo de la radio nacional y a tener vamos a decir, un sistema radial nacional de mucho mayor alcance, que ya no solo era importante, vamos a decir, desde el punto de vista político, para impedir la entrada, sino para los propios objetivos sociales, económicos, políticos y comunitarios de la revolución en Cuba. Después, en los últimos años, o sea, nosotros llegamos a la presidencia de la UP casi en el año 2018. En el año 2018 podríamos decir que casi comienza lo que nosotros hemos llamado la fase aguda de la guerra comunicacional contra Cuba. Ahí no solo se comienza a crear un ecosistema de medios contrarrevolucionarios con el financiamiento de distintas agencias de Estados Unidos y de la derecha transnacional, sino que también comienzan a aparecer no solo medios, sino también otros proyectos comunicacionales. Comienzan a aparecer los influencers, otras formas, ¿no?, de comunicación contra el proyecto revolucionario en Cuba. Eso es tal vez lo que le llamamos ahora a los especialistas en estos temas en Cuba, le llaman el clúster de medios contrarrevolucionarios contra Cuba, que es todo un ecosistema enorme, grandísimo. Es una guerra persistente, cotidiana, que vamos a decir, los ideólogos del derrocamiento de la revolución en Cuba, basándose en la experiencia del Maidán y de otras experiencias en el mundo, comienzan a pensar en la posibilidad de utilizar las tecnologías para producir el colapso de la revolución en Cuba. Cuando nosotros llegamos a la presidencia del UP, estamos en el proceso de maduración de ese proyecto de desmontaje del proyecto de la revolución en Cuba a partir de la utilización de las nuevas tecnologías. Ellos habían apostado durante mucho tiempo al bloqueo financiero, al bloqueo económico, a otras fórmulas del derrocamiento de la revolución en Cuba, pero a partir de ahí y de las experiencias que se habían vivido en el mundo árabe, en otros lugares, ellos llegan a la conclusión de que tal vez puede haber una oportunidad de derrotar la revolución en Cuba a partir de la utilización de las nuevas tecnologías. Fíjate que cuando llega a la presidencia Obama, que era más partidario del golpe blando que del golpe, vamos a decir, violento, ellos ponen su acento entonces en los mecanismos políticos para derrotar la revolución en Cuba, incluyendo el golpe comunicacional. Ahí incluso surge en la etapa de Obama el llamado Grupo de Tareas para Internet contra Cuba. O sea, ellos intentan, ya a partir de ahí comienzan a hacer un acento en lo comunicacional. Se percatan de que
la sociedad cubana, que había estado muy aislada del desarrollo de las comunicaciones, pero que sin embargo a partir de decisiones de política interna comienza a expandir Internet, a desarrollar Internet con otros propósitos ya de mejoramiento de la sociedad cubana, de perfeccionamiento de distintos servicios. Bueno, fíjate que después se decide que la comunicación es uno de los aspectos de gestión estratégica del gobierno en Cuba. Y comienza todo un desarrollo en Cuba de Internet, las redes sociales. Lamentablemente, fíjate, hay que decir que el desarrollo, la introducción de Internet en Cuba, que fue creciendo exponencialmente en los últimos años, avanzó más rápido. El desarrollo infraestructural que el desarrollo de una cultura interna para enfrentar los desafíos de Internet. Y entonces ellos se percatan de eso, ellos se percatan de que ahí hay una oportunidad política para tratar de desequilibrar internamente el sistema político de la revolución en Cuba. Y hacen un enorme esfuerzo que yo diría que su momento culminante de esa estrategia se produce el 11 de julio. El 11 de julio ellos logran algo que casi era inédito en las condiciones del desarrollo de la revolución en Cuba, que es producir manifestaciones en distintos lugares del país. O sea, intentan dar un golpe político-comunicacional utilizando las posibilidades que o sea, era un momento muy difícil para Cuba, estábamos en medio de la COVID-19, en medio del acrecentamiento de la crisis interna generada por la COVID-19. El gobierno de Donald Trump había adoptado más de 240 medidas contra Cuba. Eso había tenido un efecto muy fuerte sobre las condiciones de vida en Cuba. Era el momento en que incluso más dramático de la COVID-19 en Cuba, no había oxígeno en los hospitales, se habían roto las plantas principales de producción de oxígeno en Cuba y el gobierno de Estados Unidos le niega en ese momento incluso la venta de oxígeno a Cuba. Se percataban mezquinamente de que la muerte de cientos de cubanos a partir de la falta de oxígeno podía provocar, es algo muy, muy criminal, de las cosas más vergonzosas que se pueden recordar de la actuación de los gobiernos de Estados Unidos contra Cuba. Le niegan la venta de oxígeno a Cuba. Cuba logra superar esa etapa con medicamentos y desarrollos internos, pero ellos logran, vamos a decir, provocar los acontecimientos del 11 de julio en Cuba. Y después, bueno, ya no han tenido otro 11 de julio, pero ellos han creído que esa es una vía que les puede servir de camino para la desestabilización del sistema político de la revolución en Cuba y del orden institucional fundado por la revolución en Cuba. Y en eso no han cejado. Ahora viene una nueva administración. Viene Biden con todo su cinismo. Biden mantiene las más de 240 medidas de la administración Trump contra Cuba y también mantiene los fondos para la subversión en el campo comunicacional contra Cuba. Por ahí hay cifras que son bastante públicas, además de 50 millones en unos casos, después se suman otros 20 millones por otras razones. Son cifras millonarias para la desestabilización en el campo comunicacional contra Cuba. Ellos hacen un esfuerzo enorme en el campo comunicacional para destruir a la revolución en Cuba. Y eso, por supuesto, contrasta con un sistema de medios nacionales, por supuesto, impactado por la crisis. El efecto de la crisis interna de Cuba
tiene un impacto directo sobre las condiciones tecnológicas, de infraestructura, de recursos humanos y de otra naturaleza del sistema de prensa del país. Por eso nosotros siempre hemos planteado la necesidad de desarrollar el sistema de prensa del país, de modernizar el sistema de prensa del país, de ponerle los recursos indispensables al sistema de prensa del país, porque la revolución en Cuba se está enfrentando a los laboratorios de comunicación mediática y de manipulación y de subversión mediática más sofisticados del mundo contemporáneo, con todos los recursos, con todas las tecnologías, con todo el equipamiento, con todas las posibilidades, mientras nosotros tenemos un sistema de prensa que ha sido muy impactado por la crisis. Por eso empezamos a defender la idea y comienza, entre otras cosas, a plantearse la necesidad de un replanteo y de una solución de los problemas estructurales que arrastraba el sistema de prensa de Cuba después del triunfo de la revolución. Y por eso te contaba al principio de todos estos nuevos proyectos para modernizar el sistema de prensa nacional. Pero no solo el sistema de prensa nacional, ¿no? Porque si transformamos la prensa, solamente no vamos a resolver el problema, porque aquí de lo que se trata, y por eso es tan importante nuestra ley de comunicación, la ley plantea la transformación en 3 ámbitos. El ámbito organizacional, o sea, la comunicación en el ámbito organizacional, en el ámbito mediático y en el ámbito comunitario. O sea, en los 3 ámbitos de actuación de la comunicación. Y esa es otra distinción de la ley de comunicación de Cuba. O sea, la transformación del sistema de comunicación del país en esos 3 ámbitos. Y por eso nosotros hablamos de la construcción de un nuevo modelo de prensa pública para el socialismo, sino de un nuevo modelo de comunicación pública para el socialismo, incluyendo, por supuesto, la comunicación política, la comunicación institucional, la comunicación comunitaria. Cuba está viviendo un periodo muy difícil, un periodo de crisis muy acentuada. La gente está muy golpeada por el bloqueo externo. Las medidas de asfixia contra el país son enormes. Este país casi no tiene acceso a financiamientos externos, no tiene acceso a combustibles, no tiene acceso a elementos básicos para la sobrevivencia del país. Eso ha tenido un impacto directo sobre la vida de los ciudadanos. O sea, la gente sufre los grandes apagones, sufre la disminución de la llegada de la canasta familiar normada, sufre el abastecimiento de agua a las comunidades. O sea, eso, la falta de electricidad golpea a otros ámbitos de la vida del país. Hasta para sacar el dinero, o sea, el salario de los trabajadores. Usted, vamos a decir, intenta sacar el dinero que se ganó por su trabajo en un mes y va a un banco y entonces hay una crisis de liquidez en los bancos nacionales. Entonces, si va a ir a un banco a sacar el dinero, se encuentra con que hay apagón y el banco no puede trabajar. Y los apagones en el interior del país a veces son de 12, 16, 18, 22 horas. Eso tiene un impacto directo sobre la vida de la familia, de las personas y de las instituciones. O sea, eso provoca un desajuste, ¿no?, en todo el funcionamiento de la sociedad cubana, que por supuesto impacta. Y en esas condiciones de crisis, en esas condiciones tan difíciles, es cuando más se necesita un sistema de prensa con autoridad pública, un sistema de prensa muy respetado, con una gran ascendencia, con un enorme crédito frente a la ciudadanía. Y por eso es tan importante todo este proceso de cambio, de transformación, de búsqueda de caminos nuevos para el modelo de prensa y del modelo de comunicación de Cuba, que permita que
la gente en un contexto de fragmentación de las audiencias, cuando la información llega por todas partes, o sea, ahora no podemos apostar a la fórmula de Fidel en el 7º Congreso de la OPEC, de decir, vamos a tratar de impedir que las señales de radio y televisión Mantí entren a Cuba. Esa ya no puede ser la fórmula del siglo XXI. Ahora tenemos la única fórmula con la que contamos es que el sistema de prensa y de comunicación pública de Cuba sea tan fuerte, sea tan poderoso, sea tan moderno, que sea capaz de contrarrestar el efecto manipulador, tergiversador de la guerra comunicacional contra Cuba. No se puede pensar en una revolución en el mundo moderno, en una revolución aislada. Las revoluciones tienen que estar interconectadas. Los proyectos de izquierda, los proyectos transformadores, los proyectos que buscan la justicia, la equidad, la transformación de las injusticias del mundo contemporáneo, tienen que estar interconectados. En el coloquio internacional Patria, que se realizó el año pasado aquí en La Habana, ya vamos a celebrar el 4º coloquio internacional. Este es un evento muy importante para la articulación de los proyectos de izquierda en el ámbito comunicacional en el mundo. Una de las cosas que decíamos es que, y eso a partir de la propia experiencia de la revolución en Cuba, es que podemos estar unidos, pero desarticulados. Una de las cosas que ha logrado la derecha transnacional es articularse. Y no pocas veces los proyectos de izquierda no han estado tan articulados. Entonces, nosotros necesitamos no solo estar unidos, los proyectos revolucionarios, los proyectos de izquierda, los proyectos que buscan cambiar el orden tan injusto que prevalece en el mundo contemporáneo, no solo necesitamos estar unidos, sino estar articulados. Entonces, no se podría pensar en la sobrevivencia de la revolución en Cuba, ni de ningún otro proyecto en el mundo, si no se piensa en la solidaridad internacional, si no se piensa en la articulación de todas las fuerzas progresistas para defender esos proyectos y a la vez, a partir de la defensa y la solidez de esos proyectos, tratar de expandir, vamos a decir, la transformación, el cambio a otras escalas a nivel internacional. Entonces, lo que hacen muchos proyectos, no solo la Revolución Cubana tiene una enorme tradición vamos a decir, de apoyo del movimiento solidario internacional. Yo recuerdo aquello, por ejemplo, en medio del periodo especial, después de la caída del socialismo, el famoso proyecto Cuba Vive, que era un proyecto internacional. O sea, no se puede pensar la revolución en Cuba sin el apoyo de los hermanos solidarios de todo el mundo. No se pudiera pensar, algo más cercano y más práctico, en la liberación, por ejemplo, de los 5 héroes, que fue una gran contienda internacional, si no hubiera tenido el apoyo de las fuerzas y movimientos que en el mundo apoyaban a la revolución cubana y esa causa. Y yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo articulador, hay un gran esfuerzo unitario de todas las fuerzas progresistas, de izquierda. Yo en eso, no porque estés aquí, no porque me estés entrevistando, creo que Cuba Información ha hecho una labor extraordinaria de defensa de la verdad de Cuba frente a un torrente mezquino, vulgar a veces, de manipulación contra Cuba. Cuba Información se ha convertido en un valladar en defensa de la verdad. Creo que Cuba Información ha tenido una labor muy especial. Yo recuerdo haber escrito un artículo denunciando los fondos, ahora que estamos hablando del tema de los fondos para la prensa contrarrevolucionaria en Cuba. Y muchos de los elementos que utilicé en aquel artículo eran
argumentos, datos, información que había hecho público Cuba Información. O sea, Cuba Información ha sido, yo creo, un espacio muy importante de denuncia de la manipulación contra Cuba, de expresión de vamos a decir, del heroísmo, de la resistencia extraordinaria que ha vivido el pueblo de Cuba, que realmente hay que decir, uno se asombra realmente de la enorme capacidad de resistencia del pueblo cubano frente a tantos demonios. Pareciera que los 7 jinetes del apocalipsis se vienen contra Cuba y el pueblo cubano, y no es que no haya habido aquí inconformidades, no se puede decir eso, aquí ha habido inconformidades, aquí ha habido manifestaciones puntuales en muchos lugares, a los cuales las autoridades políticas, las organizaciones sociales, las organizaciones comunitarias le han salido al paso. Y después, vamos a decir, se ha resuelto eso como lo resuelve la revolución en Cuba, como lo resolvió Fidel en aquel famoso maleconazo, que en vez de tirar las fuerzas de seguridad para la calle, salió él con los guardaespaldas desarmados a enfrentarse a los que habían salido a manifestarse en aquella fecha en Cuba. Así han salido los dirigentes políticos cubanos a enfrentar cualquier tipo de duda, de inconformidad, de protestas a veces frente a instituciones nuestras. O sea, la gente, pero es increíble, por eso admiro tanto a López Obrador, presidente mexicano, cuando dijo que el pueblo cubano merecía un premio mundial de la dignidad. El pueblo cubano merece un premio mundial de la dignidad. Yo creo que es difícil imaginar otra sociedad que hubiera podido soportar las enormes carencias, las enormes angustias, las dificultades extraordinarias que ha afrontado el pueblo cubano para defender su proyecto de independencia nacional y de justicia social.